Marca Yarga y en este video analizaremos la situación problema derrame de un petróleo Pemex ocurrido en la refinería de Cadereyta Jiménez, el estado de Nuevo León, para la clase de fundamentación de la estructura. Y bueno, el escenario, esta es una explicación breve del escenario. Básicamente hay un derrame por parte de la refinería de Cadereyta Jiménez hacia al mar y continúa derramando. Una imagen de alguna mezcla de algún tipo de hidrocarburo, posiblemente gasolina, agua o de petróleo con agua. Una imagen de la refinería, el escenario. Y bueno, las principales propiedades físicas que afectan el comportamiento y la persistencia de un tipo de hidrocarburo derramado en el mar u otra superficie acuática incluyen la gravedad específica, su densidad con respecto al agua, características de destilación, su volatilidad, precisión de vapor, viscosidad y punto de fluidez. Aquí un pequeño diagrama del proceso después de que el petróleo se derrama sobre una superficie acuática. Tenemos desde la mancha cómo empieza a evaporarse en forma de aerosoles o cómo se fotoxida, cómo se convierte en una capa delgada y cómo se llega a sedimentar en la superficie. Y bueno, ya que se derrama el petróleo, existen diferentes formas de combatir un derrame, como incendio controlado, redes, dispersantes y un pozo aliviadero que no es el más apto para el escenario, pero sirve para otro tipo de derrame en el cual se perfora un pozo que podría cortar el derrame de una forma más rápida. Y bueno, para entender el escenario es necesario responder una serie de preguntas para entender las propiedades y comportamiento de las sustancias químicas involucradas en el escenario. Debemos de responder e investigar acerca de las siguientes preguntas. ¿Qué es un hidrocarburo? Principalmente, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por los átomos de carbono e hidrógeno con estructura molecular formada por un armazón de átomos de carbono a los que se unen átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos más básicos de la química orgánica y de ellos se deriva el resto de los compuestos orgánicos, la base fundamental. Los hidrocarburos se encuentran presentes de diferentes formas, incluidas principalmente como gas natural y petróleo crudo, consecuente también presentes en muchos de sus productos, en sus productos derivados, los cuales son gasolina, queroseno, aceite, etc. Actualmente se conocen más de 300.000 productos derivados del petróleo solamente. Y los principales hidrocarburos convencionales en forma de petróleo y gas natural se pueden encontrar tanto en el subsuelo marino como continental, principalmente en estas regiones del mundo. Las principales características de los hidrocarburos no suelen ser biodegradables, son hidrofóbicos, solubles en agua, lipofólicos, cuando la combustión es óptima y se produce agua y dióxido de carbono, y cuando no, producen agua y monóxido de carbono. Los hidrocarburos se dividen principalmente en dos tipos: aromáticos, arenos y alifáticos. Aquí tenemos un pequeño diagrama, la subdivisión y la subdivisión consecuente de los alifáticos entre saturados e insaturados, dos áreas. Los hidrocarburos aromáticos arenos son compuestos cíclicos. Se pueden dividir en monocíclicos, en donde se sustituye una molécula de hidrógeno del anillo bencénico por residuos hidrocarbonados, y en policíclicos, los que tienen dos o más núcleos de benceno. Los hidrocarburos alifáticos se subdividen en más áreas: saturados e insaturados. Saturados, sus enlaces de carbono son simples. Insaturados, sus enlaces de carbono son dobles o triples. Subdivididos en alcanos y cicloalcanos insaturados y por alquenos y alquinos insaturados. Los alcanos son los hidrocarburos saturados de cadena abierta, tienen cadenas de las cuales los carbonos están cruzados tetrahedralmente. Y su fórmula general es CnH2n más 2. Sus nombres terminan en nano. Tenemos los cicloalcanos, alquenos, alquinos. Cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos para así formar un ciclo. Su fórmula general es CnH2n.
los alquenos, los más abundantes en la naturaleza. Su fórmula general es NH2N. Alquinos, los cuales no se encuentran naturalmente, se producen a partir de alquenos y alcanos. Tienen enlaces triples de carbono-carbono y su fórmula general es CNH2N-2. ¿Cómo son las estructuras moleculares de los hidrocarburos mencionados en clase y del agua? Bueno, la estructura molecular sirve para explicar las propiedades físicas y químicas de las moléculas principalmente. La estructura molecular consiste en una armada de átomos de carbono a los cuales se les unen átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos vienen a presentarse como los compuestos más simples o básicos de la química orgánica, como antes mencionado. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de enlaces, sencillos, dobles, triples, cíclicas, en forma triangular. Como vemos siempre nada más está el carbono y el hidrógeno. Ramificadas y lineales del butano y isobutano, cerradas, abiertas del etano. Y la estructura molecular consiste principalmente en un átomo de oxígeno y compuesta por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Aquí, bueno, está formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Esta es su fórmula general y este es un diagrama de su estructura molecular. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos del agua? Bueno, los alcanos, sus físicas no son polares, insolubles en agua. Propiedades químicas poco reactivos porque no tienen sitio de reacción en electrones disponibles y no sufren transformaciones en presencia de ácidos, bases ni metales. Cicloalcanos, sus propiedades físicas, los puntos de ebullición aumentan conforme la cantidad de átomos de carbono aumenta. No pueden formar enlaces con el hidrógeno. Sus propiedades químicas reaccionan con óxido de carbono para hacer con óxido de carbono para hacer dióxido de carbono y agua. Alquenos, sus propiedades físicas comparables a las propiedades de los alcanos. Los más sencillos como eteno, propano y buteno tienen forma de gases. Sus propiedades químicas, doble enlace y tienen reacción con el oxígeno y son ligeramente polares. Alquinos, propiedades físicas, tienen una polaridad débil, tienen una densidad menor al del agua y su ebullición incrementa al momento de incrementar el tamaño de la cadena. Propiedades químicas, son muy combustibles. Agua, sus propiedades físicas, es un líquido inodoro insípido, sin color y transparente en capas de poco espesor. Hierve a 100 grados centígrados. Propiedades químicas, están formados por un átomo de oxígeno ligado a dos de hidrógeno, con carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro, gracias a que las cargas eléctricas opuestas se atraen, con el diagrama 2 de hidrógeno. ¿Cómo es la polaridad de hidrocarburos? Su solubilidad, su densidad y su viscosidad. Polaridad. Los hidrocarburos son compuestos binarios formados por hidrógeno y carbono, sustancias apolares. Solubilidad. El agua no disuelve a los hidrocarburos debido a que los componentes de los dos tienen características diferentes. El agua no disuelve todo. Para que se puedan disolver el agua intervienen diferentes factores, los cuales son átomos y moléculas. Densidad. Mientras más grandes sean las moléculas del hidrocarburo, su densidad será menor. Densidad de diferentes tipos de hidrocarburos en forma de diferentes petróleos. Una pequeña tabla en la que mostramos diferentes tipos de hidrocarburos en forma de diferentes tipos de petróleo. Y luego viscosidad. Existen hidrocarburos con mucha viscosidad que fluyen sin dificultad, mientras que otros con baja son muy móviles. Y bueno, ¿cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas? Bueno, existen diferentes productos conformados por hidrocarburos como el gas natural y el petróleo. El gas natural, hidrocarburo formado principalmente por metano. El metano es un átomo de carbono unido a 4 de hidrógeno y puede llegar a constituir hasta el 97% del gas natural. Petróleo, con importancia de donde provenga,
podemos considerar que contiene entre 83 y 86% de carbono y entre el 11 y el 13 de hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares son una serie de fuerzas que tienen la función de atraer o repeler moléculas entre sí gracias a la falta o presencia de electrones. Las fuerzas intermoleculares incluyen, tenemos las diferentes fuerzas intermoleculares, cuáles son fuerzas de dipolo-dipolo, electrostáticas, ion-ion, y fuerzas ion-dipolo. Las dipolo-dipolo es cuando existe una distribución asimétrica de electrones debido a que la molécula están formados por átomos de distinta electronegatividad. Aquí tenemos diferentes átomos y cómo reaccionan. Las ion-ion se establecen entre iones de carga similares iguales. Ion-dipolo se ubican entre un ion y una molécula polar. Y bueno, ¿qué método técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Hay diferentes tipos de separadores de hidrocarburos. Se clasifican según su ubicación y según su clase. Bueno, estamos hablando de solamente dos técnicas. En exteriores, en los separadores para el exterior nada más se enfocan en una parte del agua que les llega. Este es un diagrama de un separador de exteriores. Y bueno, aquí tenemos un tubo. Existe un bypass el cual no permite que todo el agua entre al separador. Y bueno, tenemos uno para interiores en donde no existe el bypass y si entra todo el agua, se separan todos los hidrocarburos del agua. Según su clase, estos separadores, clase 1, estos separadores son los que más tratamiento ofrecen y los más adecuados en la mayoría de los casos. La clase 2 no son tan frecuentados y no siempre son los adecuados. Bueno, mi reflexión acerca del impacto ambiental y social de este problema. Yo creo que los hidrocarburos son algo que bien utilizados llegaron a cambiar el curso y el destino de la humanidad. Trajeron muchas oportunidades, tanto económicas como sociales alrededor del mundo. Se agilizaron muchos procesos, trajeron muchos productos accesibles, rápidos, seguros, eficientes. Son la base del planeta hipercomunicado que tenemos gracias al transporte. Y bueno, pero el problema es que cuando no se usan adecuadamente pueden llegar a desgastar el planeta de una manera nunca antes vista y donde no hubiera existido y no tendría caso si los humanos no tuvieran una relación, dañando el planeta en el que vivimos junto con miles de especies invaluables de flora y fauna. Y bueno, creo que los hidrocarburos tienen un impacto muy importante de desarrollo. Pero en escenarios como el que estamos viendo de Cadereyta Jiménez también son un problema. Estamos afectando el área, probablemente produciendo muchos problemas ambientales, tanto económicos como sociales, donde se pierde turismo, pesca, trabajos. Y bueno, y si no tenemos cuidado, muchas veces el daño puede ser permanente y muy dañino. Y aunque entendemos la importancia del petróleo en la vida de muchas personas, también entendemos que la prevención de estos accidentes debería de tener la misma importancia. Que si creo que se respetó el derecho al agua y el derecho al medio ambiente sano para esta comunidad, no, definitivamente no. Se vio como prioridad la ganancia económica del producto antes que la seguridad del área. La comunidad está basada en el área donde se vive, y para el medio ambiente mucho menos. Es inaceptable que después de tiempo siga derramando petróleo mientras que se genera un daño imperdonable a la comunidad y al área natural. La bibliografía con las diferentes fuentes y los links de las imágenes. Muchas gracias.